Machu Picchu es una de las maravillas más importantes del mundo. Está en problemas. La mala gestión del parque ha reducido la calidad de la visita y puesto en riesgo su conservación. Mientras tanto, algunos grupos y empresas se benefician de mantener las cosas como están, sin preocuparse por los efectos negativos en la experiencia de los turistas ni en la protección del sitio. Esto ha llevado a una situación donde Machu Picchu, en lugar de mejorar, está perdiendo su encanto y valor histórico poco a poco. Para cambiar esta realidad, se propone un plan de ampliación territorial que busca gestionar mejor el parque y mejorar la experiencia de los visitantes. Este plan incluye la creación de un museo de sitio para profundizar en la historia de Machu Picchu y la instalación de teleféricos que facilitarían el acceso a lugares cercanos como Choquequirao y Vilcabamba. Con esto, no solo se aliviaría la congestión en Machu Picchu, sino también se beneficiaría a las regiones cercanas y se le daría una nueva vida a este increíble patrimonio. Así, Machu Picchu podría seguir siendo el destino de primer nivel que es, protegido y valorado como se merece. La propuesta está planteada por el magíster Ricardo Ruiz Caro, profesional reconocido y con amplia trayectoria, que en alianza con el Instituto Sociedad Abierta nos detallará a continuación esta propuesta. Escuchemos. Si hiciéramos una lista de las 10 cosas que quisiéramos hacer antes de morir, tendríamos en esa lista a la mitad de habitantes del mundo queriendo visitar Machu Picchu. Hay encuestas que lo demuestran que es así, porque ese es su nivel de posicionamiento. Sin embargo, quienes ya lo han visitado o quienes están en plan de visitarlo en los últimos tiempos se darán cuenta que es una experiencia sumamente tortuosa. Muchos visitantes locales, nacionales, extranjeros han tenido que dormir 2 o 3 noches intentando conseguir un boleto y a veces yéndose con la frustración de no haberlo visitado o habiendo tenido que estar sometidos a muchos inconvenientes. ¿Y esto por qué? Porque desde hace ya más o menos 20 años Machu Picchu enfrenta un envejecimiento progresivo como destino turístico. ¿Y esto qué significa? El turismo, como cualquier producto en la industria, tiene ciclos. Un producto sale al mercado, está en una etapa de introducción, luego tiene un lanzamiento donde crece exponencialmente, luego llega una etapa de madurez y si quienes propician el producto no están detrás de él, empieza una etapa de declive y envejecimiento. Quienes deben estar detrás de un destino turístico son las naciones, porque la competencia del turismo es entre destinos turísticos a nivel global. Por ejemplo, Machu Picchu, su competencia no es ningún otro sitio en Perú, es el Asia, es México, los demás sitios que venden una experiencia cultural como la nuestra. Entonces, cuando un producto no se renueva en el tiempo en el mercado, empieza este declive. Y esto lo venimos viviendo de manera cada vez más galopante desde el 2005 y yo diría desde hace unos 5 o 6 años de manera bastante grave. Por eso es que necesitamos una intervención que replantee los términos en los que se visita Machu Picchu. Y a esto le llamamos que necesitamos una nueva visión y un salto de escala para darle un vuelco a la experiencia de Machu Picchu y para el bien de todo el turismo nacional. El problema central del turismo en Cusco es un tema de mercado y es un tema de escala y balance. Por muchos años, a partir de que salimos, digamos, de la crisis económica y se venció el terrorismo, el turismo tuvo crecimientos muy altos, de hasta casi 20% anuales. El crecimiento de Cusco como región era superior al de la China, por poner un ejemplo. Entonces todo el mundo se ilusionó con que el turismo iba a ser una fuente de desarrollo y bienestar. Sin embargo, empieza el envejecimiento del modelo, pero a la oferta nadie le da esa señal y la oferta sigue creciendo. Mucha gente empieza a poner sus inversiones, sus ahorros en un pequeño negocio turístico y se da cuenta que no empieza a tener los resultados que quisiera. Los hoteles de 2 o 3 estrellas, sus equivalentes a nivel de restaurantes o de otros servicios, empiezan a entrar en un estado cada vez de mercado más marginalizado, con ocupaciones que pueden ser incluso menores al 20%, debajo de cualquier punto de equilibrio sano, digamos, para el desarrollo. Y eso empieza a generar informalidad, lucha de precios, subempleo y una serie de fenómenos. Y esto hace que la conflictividad esté detrás del turismo. Desde hace 20 años también Cusco vive, yo diría que 30 años, ha sido un espacio
fértil para que el antisistema se despliegue con mucha facilidad, con mucho control del Estado, auspicios de ONGs extranjeras, de gobiernos extranjeros, han hecho que acá se desarrolle todo un conjunto de paradigmas antiempresariales y antiturismo. Y a esto ha ayudado, sin quererlo, el que el turismo no dé los resultados que uno quisiera. En el año más o menos, podríamos hablar 2010, sí había muy buenos resultados para los negocios que estaban en el clúster alto y también para los que estaban en el clúster muy bajo. Sin embargo, el clúster medio ya empezaba a tener problemas. Cuando un destino se empieza a complicar, ¿qué sucede? ¿Cuál es el que de los tres clústeres el que sufre más? El del medio. ¿Por qué? Porque el turista que hace uso de los servicios, digamos, del estándar medio es el que más tiene el tiempo predeterminado. Tiene ya desde un año antes, sabe cuándo va a ser su vacación, sabe cuándo quiere comprar su paquete turístico, tiene poca flexibilidad para moverlo. Entonces, cuando estas personas de turismo medio quieren ir a Machu Picchu, que normalmente es en julio o agosto, va a ver que no encuentran disponibilidad. Mientras que el clúster más alto es más flexible, tiene una empresa que siempre le va a conseguir los boletos, y el packer más adaptativo va a encontrar la manera de llegar, aunque sea esperándose una semana o un mes para lograr acceder a Machu Picchu. Entonces, estos negocios, que en realidad son la mayor parte de las inversiones, para donde se han dedicado los ahorros locales, a donde han ido a trabajar los chicos que se han educado en los institutos, en las universidades, no encuentran resultados de mercado, están en una situación marginal, sienten que esto ha sido algo así como una promesa incumplida, entonces genera una mala percepción de la cual el antisistema se apropia y hace de que salgan paradigmas como que el turismo es solo beneficio de pocos, cuando en realidad es, más allá de todos sus problemas, sigue siendo el mayor empleador urbano después de la agricultura. Y entonces muchos dicen, entonces, si el problema es Machu Picchu y ya está complicado, la solución es crear nuevas experiencias turísticas. Desgraciadamente eso no resuelve el problema. El sector privado, con mucha creatividad, inteligencia, por ejemplo, puso hace algunos años nada más la montaña de 7 colores o los 3 cañones y varias otras experiencias. Pero ¿qué sucede? El problema que nosotros tenemos es que la figura que proyectamos al mundo es Machu Picchu. Ni siquiera es Perú o Cusco, es Machu Picchu. Entonces, quien quiere venir, no es que quiere venir a Perú o a Cusco, sino quiere venir a visitar Machu Picchu. ¿Qué más? Tiene predeterminado un tiempo de visita, que normalmente oscila por los 5 a 6 días. Entonces, si su visita es a Machu Picchu, solo va a venir si consigue el boleto, de manera que Machu Picchu le está poniendo el tope de cuántas personas pueden venir. No porque generemos una experiencia van a venir 1,000 o 9 o 2,000 visitantes más, no. Van a venir los que pueden acceder a Machu Picchu. Y luego, si su tiempo también está predeterminado, ¿qué es lo que realmente está sucediendo? Cuando entra una nueva experiencia exitosa como la montaña de 7 colores, lo que está haciendo es pelearse por los días que le quedan al visitante con las otras experiencias que podía visitar. Está compitiéndole al Valle Sagrado, está compitiéndole al Valle Sur, o le está quitando un día a la visita a la ciudad. De manera que mientras no resolvamos el tema Machu Picchu, crear nuevas experiencias tampoco va a resolver el problema del turismo. En el argot turístico se suele decir que Machu Picchu le pone techo a todo el destino turístico regional, incluso nacional, para referirnos al turismo que viene por motivos culturales. ¿Y esto es por qué? Porque a diferencia de otros lugares que tienen turismo, la imagen que proyectamos al mundo no es la imagen de un país, no es la imagen de un territorio, sino es la imagen exclusiva de esta maravilla que es Machu Picchu. De manera que los visitantes llegan al país, llegan a la región, pero por su deseo de visitar Machu Picchu. No somos, por ejemplo, México. México es una marca sombrilla, ¿no? O el mundo maya es una marca sombrilla. Entonces, si se envejece uno de sus atractivos, tienes todos los demás que lo pueden compensar. O si no voy a uno de los atractivos, tengo el siguiente y no siento que me he perdido nada. O si voy a Disney, si no voy a uno de los parques, pero voy a los demás, también siento que he hecho la experiencia. En cambio, en nuestro caso, la imagen es uno de los atractivos, que es Machu Picchu. Entonces, siendo esta la imagen icónica, la imagen poderosa que se proyecta al mundo desde hace casi 100 años, no solo por mérito nuestro, más por otros méritos de los cuales vamos a hablar después, la cantidad de personas que puede recibir prácticamente está definiendo cuántos visitantes vamos a tener por turismo cultural en la región,
y en gran medida en todo el país. Y eso presiona a Machu Picchu, cuyo modelo operacional, su concepto digamos, de hacer turismo, ya tiene más de 50 años en el mercado y sufre de una muy clara obsolescencia. Vamos a repasar cómo es que llegamos a tener un modelo de desarrollo turístico acá en la región. Lo primero que habría que decir es cuando sale la imagen de Machu Picchu al mundo, que es en 1911, la fecha que le atribuimos a su descubrimiento científico. En ese momento el mundo vivía en una etapa de los grandes descubrimientos, ¿no? Entonces la imagen de Machu Picchu, a través de quien lo proyectó, que es el señor Hiram Bingham, llegó a competir con las pirámides de Egipto y todas estas maravillas que se veían, y tuvo ese mismo peso mediático, recorrió todas las universidades del mundo, los centros de investigación, de manera que en el imaginario mundial empezó a ser una imagen muy poderosa. También para los peruanos fue muy poderoso porque veníamos, digamos, de una república con muchísimos problemas, con un desarrollo muy precario, y volver a ver una imagen tan poderosa nos hizo de alguna manera recordar a los peruanos que éramos capaces de hacer grandes cosas. Según el maestro Lumbreras, la imagen de Machu Picchu hace recuperar a los peruanos su autoestima cuando aparece en 1911. Incluso hubo gente tan brillante que en 1920-21 ya escribía artículos que decía que Cusco iba a ser meca del turismo mundial solo por esa imagen tan poderosa que había salido al mundo. Pasan los años y en 1944 hay un siguiente hito, que es la recreación del Inti Raymi, que es la gran fiesta solar, la más importante del antiguo Perú, que por casi 500 años había estado dejada de operar, por lo menos formalmente, porque siempre pudo practicarse debajo del velo del Corpus Christi. Pero oficialmente en 1944 es restaurada como una escenificación. Y esto fue un gran acontecimiento. Desde la primera vez que se escenificó hubo más de 10.000 visitantes. Vino aquella vez el presidente, que era un viaje muy complicado todavía a Cusco. Y esto realmente marcó un hito. Y quienes gestaron la recreación del Inti Raymi, en sus principios habían trazado la idea que también tenía que ser por el bienestar de la región a través del turismo. Entonces ya empiezan a llegar, aunque muy pocos turistas desde esos años, y es en los 70 donde por primera y única vez hay un planteamiento de desarrollo turístico. Hay un primer esquema de planificación y de diseño de destino, que es exactamente paralelo al de Cancún. Prácticamente en dos escritorios que estaban uno al lado del otro se diseñaba el destino Cancún, el destino Cusco Machu Picchu. Hubo el proyecto PER 21 aquella vez, el Plan Copesco, y se trató de organizar una manera de hacer turismo en torno a Machu Picchu, Cusco y los atractivos que teníamos en el Valle Sagrado. ¿Y cómo operaba el turismo esos años? Esas épocas no era tan fácil viajar, los viajes eran más caros, las vacaciones solían ser largas, el viaje era de un mes, y lo que buscaban los visitantes era recorrer la mayor cantidad de lugares y llevarse una colección de fotos de haber visto a muchos lugares para mostrar a sus amigos. Entonces, esta excursión que al comienzo no tenía Cusco y a Machu Picchu y solo pasaba por Lima y luego se iba a otras ciudades suramericanas, con buen criterio de los gestores de turismo de los años 70, y a través de este primer esquema de planificación incluye Cusco. Entonces lo que se tenía era muy poco tiempo, era 2 o 3 días, y había que diseñar un esquema muy corto, muy rápido y operativo, de manera que era la excursión a Machu Picchu, la visita a Cusco en el otro día, y si quedaba un día más, la visita al Valle Sagrado. Así se trazó, porque esas eran las necesidades y la forma de hacer turismo en los 70s. De los 70s a hoy han pasado más de 50 años. Muchas modas han cambiado en el turismo, la duración de los viajes ha cambiado, las motivaciones de los viajes han cambiado. Sin embargo, nosotros en esencia seguimos ofreciendo lo mismo, con la leve incorporación en los años 90 de lo que llamamos la excursión al Valle Sur. Entonces, es claramente un modelo que ya ha entrado en obsolescencia desde hace más de 20 o 30 años y que ya no se acomoda a las necesidades que hoy tenemos para el desarrollo de la región. Repasamos un poco lo que dijimos al comienzo. La curva de crecimiento de Machu Picchu claramente se estanca más o menos en el año 2005. El camino Inca lo hace antes, lo hace desde que tiene su reglamento en el año 2000. También está en esa curva, digamos, ya de descenso. Por eso es que desesperadamente el sector privado intenta generar productos
que traten de, digamos, salir de ese estancamiento. Empieza a generar experiencias de caminata desde el lado amazónico o experiencias con ciclismo, con deportes de aventura incorporados, pero es una manera desesperada de encontrar productos que puedan escapar de eso que decimos que es el envejecimiento. ¿Y por qué decimos que esta vejez prematura de Machu Picchu afecta a todo el turismo regional y nacional? Ya habíamos dicho que desde el 2005 hay una desaceleración. Desde ese momento a Machu Picchu se le pone una capacidad límite de visitas como estrategia única de conservación, y eso se le dice a la UNESCO. Entonces, desde ese momento el Estado peruano controla cuánta gente debe ir. Y lo que sucede es que siempre los empresarios privados quisieran que haya más personas, que haya más visitantes, y quienes tienen la necesidad de ir y buscan un boleto, sobre todo en la temporada alta, ya no lo encuentran, ¿no? Y ya habíamos dicho, cuando sucede esto, los destinos suelen enfermarse, o sea, empieza a tener un desbalance. Quienes mejor sobrellevan este problema son los extremos, el turismo premium y el turismo más adaptativo. Pero el desbalance hace que digamos, los que sean polarizados los extremos puedan sobrellevar mejor el momento, pero quienes están en el turismo medium, que es donde más gente hay empleada, donde más inversiones hay, y sobre todo donde los locales tienen más inversiones, son los que sufren, digamos, la peor parte del deterioro de mercado. Pre-pandemia hablábamos de cifras de 20% de promedio de ocupación. Después de la pandemia, incluso hasta hoy, hemos bajado incluso a 15% de ocupabilidad, lo cual está muy por debajo de cualquier punto de equilibrio. De manera que todo lo que vemos hoy, jaladores en la calle, informales, y todo aquello que da mala imagen al turismo, son respuestas digamos, a un producto, a una operación que está por debajo ya de sus costos de equilibrio, ¿no? Entonces, esto también genera una asimetría de oportunidades que incrementa, digamos, esta violencia que el antisistema siempre impone. Y es por eso que no es casualidad que el antisistema siempre, en las temporadas que consideramos altas del turismo, va a generar paros, bloqueos, y exactamente tratando de bloquear la visita a Machu Picchu y con ello tener además una visibilidad mundial de la conflictividad, ¿no? Entonces, a esto le llamamos perfilamiento del destino a causa de los problemas de gestión de Machu Picchu. Si lo que hemos visto hasta acá nos dice que hay un problema de escala en el destino turístico, la clave es la reinvención de Machu Picchu. Por muchos años el Estado peruano ha presentado como única herramienta de gestión y conservación de Machu Picchu ante UNESCO manejar un límite de visitantes. Como si eso de por sí, y en ausencia de todo lo demás, asegurase la conservación del lugar. Si asumimos que la visita siempre va a desgastar, el número ideal de visitantes sería 0, ¿no? Entonces, de manera que por ahí no puede ser la solución de gestión de un lugar. Lo que necesitamos es generar que esa cifra pueda subir, pero en términos de sostenibilidad, elevando la sostenibilidad del lugar, la satisfacción de la experiencia turística y además a través de una forma más elaborada que nos permita primero conservarlo mejor, luego revelar su significado hacia el mundo, qué cosa era esta maravilla, y que eso nos permita además un uso más equitativo y armonioso del territorio. Todo esto necesita manejarse a través de un nuevo modelo de experiencia turística. Y para eso lo que tendríamos que es deconstruir la idea que hoy tenemos de Machu Picchu. Cuando alguien desde muy lejos quiere visitar, y oye el nombre Machu Picchu, en realidad no sabe lo que es. Acá le decimos qué es y acá le estamos planteando qué es Machu Picchu. Y no se lo estamos planteando bien, por lo menos no como dice la historia. Hoy estamos planteándole al mundo que Machu Picchu son más o menos unas 8 o 10 hectáreas de una parte urbana que está en la cima de la colina. Pero todas las evidencias arqueológicas, todas las evidencias históricas nos hacen ver que el proyecto creador de nuestros antepasados no se resumía solo a esas construcciones que vemos en la cima de la montaña. La idea de Machu Picchu como yacta sagrada era todo el sistema de montañas que viene desde el fondo de valle y que lo bordea a través de, digamos, casi la U que hace el río Vilcanota en la base de la montaña. Desde el río Vilcanota hasta la cima de las montañas Machu Picchu, Uña Picchu y Huayna Picchu, es todo un solo proyecto creador. Es todo un solo proyecto religioso sagrado que está interconectado a través de líneas sagradas que llamamos seques, a través de adoratorios, de caminos, a través de
elementos que tienen conexión con el cosmos, como observatorios solares. Tenemos intihuatanas que se están viendo desde la base de la montaña hasta el que está en la parte alta, de manera que el proyecto creador siempre ha sido todo este sistema de montañas. Entonces, conceptual y ancestralmente, Machu Picchu es mucho más que ese bello monumento que hoy mostramos y que decimos al mundo que es Machu Picchu. Entonces, tenemos que migrar, que es mucho más que eso, que en realidad es una geografía sagrada la que hoy podemos ofrecer al mundo y que se despliegue en toda la montaña a través de todas estas líneas, caminos y terrazas, sistemas de agua y todo aquello que compone este gran proyecto creador del pasado. Si lo llevamos a un modelo teórico, diríamos que en el gráfico que ahí tenemos, que la esfera pequeñita que está oscura es el Machu Picchu que hoy ofrecemos al mundo, y la esfera verde muchísimo más grande, que más o menos 50 veces más grande, sería el Machu Picchu que deberíamos ofrecer al mundo, que es este sistema de montañas desde la base del río Vilcanota. Sería el espacio para la experiencia turística, además para explicar al mundo lo que fue el proyecto creador. Este lugar que en el pasado permitía integrar la Amazonía con el Ande, permitía el tránsito de productos, de ideas, el control geopolítico, la organización de lo ritual y lo sagrado. Hoy podía ser, todas esas antecedentes del pasado podían ser formas de uso turístico. Podían tener todos los caminos puestos en valor, el camino de las fuentes, caminos de naturaleza, que hay varios, el camino del Templo de la Luna, el camino del descubrimiento de Harambingan. Todos ellos podían ser formas de experiencia turística que nos permitan ampliar el espacio que hoy tenemos. Y además nos permitirían, si tuviésemos 2 centros de visitantes, que serían las puertas en la base de la montaña, podríamos tener la posibilidad de venir por la puerta del Ande e irnos por la puerta amazónica, o viceversa, venir de la puerta amazónica e irnos por la puerta andina, y así perfeccionar lo que sería realmente un circuito turístico, no lo que es hoy, que es un enclave, una ida y vuelta. Por eso es que algunas experiencias como el tren Harambingan lo que intentan es ocultarnos que el retorno es aburrido porque tenemos que hacer la misma línea que habíamos hecho al ir. A través de este nuevo modelo podríamos perfeccionar la idea del circuito, y lo que resta del viaje, una vez visitado Machu Picchu, también sería fascinante porque seguiría siendo un descubrimiento. Entonces, esto además nos permite conectarnos al territorio de múltiples maneras. Entonces, el eje de estos proyectos es los centros de visitantes. En estos centros de visitantes se podría organizar a los turistas por temas que quieren usar. Algunos estudios nos dicen que hay hasta 16 cosas diferentes que quieren hacer nuestros visitantes cuando vienen a Machu Picchu. Y hoy solo les ofrecemos lo mismo bajo algunos circuitos acotados. En realidad hay gente que lo viene a ver por la belleza de la arquitectura, otros por lo sagrado, otros por la maravilla de los sistemas de agua, otros por el concepto de orgánico, de interacción con el territorio. En fin, hay tantos modelos, algunos hasta por temas más lúdicos. Cada una de estas formas de usar el Machu Picchu podía ser un tema diferente, y así podría tener visitantes en diferentes lugares del territorio, haciendo uso de diferentes espacios, nunca generando un exceso de carga en ningún lugar, y con ello podíamos superar ampliamente el número de visitantes que hoy tenemos a través de estas herramientas. Ampliación del espacio turístico, tematización y diversificación. Y todo ello migrando de esta experiencia monotemática que hoy tenemos a una familia de experiencias turísticas. Y para esto la clave son los centros de visitantes, que los hemos llamado así, que son la llave al nuevo modelo. ¿Qué serían? Para esto tenemos hasta los proyectos hechos, por lo menos para el primero de ellos tenemos un proyecto de inversión pública aprobado que nos permitiría mañana empezar el proyecto si así lo decidiéramos. ¿Qué hacen esos centros de visitantes? Reciben todo el grupo de visitantes, ya sea que han dormido en el pueblo o que lleguen en un tren, los recibes en estas instalaciones amplias, cómodas, en lugar de la gente que hoy hace colas bajo el sol o bajo la lluvia, en condiciones precarias. Todos apenas llegan estarían en instalaciones perfectamente cómodas. Una vez que se han organizado dentro, pasaría un pequeño video con varios idiomas, traducción simultánea, que les diría en 4 o 5 minutos qué es el Gran Machu Picchu, qué fue en el pasado, qué es lo que podemos ver hoy, y les diría además qué temas disponibles hay, de manera que puedan elegir qué experiencia tomar, si es que van a usar
cuál de los caminos quieren usar, o quieren embarcarse en un bus y ir a la parte alta directamente, o incluso empezar en la parte baja, porque estos centros de visitantes, como corresponde, se encuentran en la base de la montaña, de manera que en la base de la montaña es donde mejor se entiende el proyecto creador de Machu Picchu. Desde ahí se ve cómo empieza el aterrazamiento por las primeras terrazas en los andenes orientales que llegan hasta ahí. Se ve cómo estaba diseñado el sistema de fuentes que tenía que terminar en el río Sagrado desde el inicio de la montaña. Se ve cómo entendieron la geología a través del uso de muros y que permitían que la montaña pueda tener la oscilación, digamos, de los sistemas de masa sin generar riesgo digamos, en la parte importante de la arquitectura. Todo eso se puede explicar incluso desde la base, o sea que los visitantes podían empezar su experiencia disfrutando de este propio espacio donde se encuentra el centro de visitantes. Podían ir a una sala de animaciones donde con tecnología se podía recrear lo que algunos muy pocos afortunados pueden lograr ver, qué pasa en un solsticio de invierno el día 21 cuando entra el primer rayo de sol que se ve en Intihuatana, cómo se ven esos alineamientos maravillosos. Lo podíamos ver todos los días acá, como los estudiosos han logrado interpretar que las líneas de construcción de Machu Picchu son un reflejo de las líneas del cosmos. Esto lo podíamos ver en tecnología todos los días y no esperar una noche especial para poder encontrar estas vistas, de manera que todo esto nos permitiría el centro de visitantes y además haría que los visitantes salgan en grupos, digamos, de 150 personas y vayan visitando las diferentes alternativas sin presionarse, sin generar congestión. Además, esta instalación tendría un área científica que estaría, por un lado, monitoreando los flujos para que no haya concentraciones ni presiones que puedan hacer daño al espacio, y además tendría un sistema que llamamos preventivo digamos, de daños, que a través de una serie de líneas de base y de monitores en todo el espacio patrimonial nos detectaría antes de que se pudiese generar un impacto, ya sea en fricción en las piedras o en desplome o en cualquier cosa que pudiese generarse daño en el espacio patrimonial. Nos haría una advertencia de manera que podamos tomar las medidas de cambio. Entonces, de esta manera sí garantizaríamos seriamente que bajo un modelo de gestión Machu Picchu no tenga deterioro y tenga una sostenibilidad a largo plazo, y no solo decir limitando el número de visitantes. Todo esto nos permite un centro de visitantes. Repasando, serían los nuevos ingresos en la base de la montaña, sería el único lugar donde uno mostraría sus boletos y luego podía hacer uso de todo el territorio con toda tranquilidad. Nos permitirían ampliar el espacio, usarlo desde la base de la montaña con todos los caminos disponibles, nos permitirían la inmersión a muchas experiencias multitemáticas de turismo, nos darían la interpretación y el conocimiento del lugar desde el origen, de manera que los guías ya tendrían, como decir, una tabla sobre la cual especializarse y especializarse ya para tener un discurso para cada tipo de visita, por ejemplo, ¿no? Pero ya tenía una interpretación de base que les ayudaría digamos, a desarrollar su trabajo también. Teníamos la inducción, dosificación, diversificación, monitoreo, gestión de impactos, todo al mismo tiempo. Ya de manera un poquito más detallada, esta última lámina nos permite ver cómo los visitantes podían hacer, si quisieran, igual que hoy, su visita con un bus, bajar al centro de visitantes y una vez de haber hecho uso de esas instalaciones, volverse a subir y irse a la parte alta. Pero quienes quieren caminar, que seguramente serán muchos, las personas jóvenes o con ánimos de caminar, van a poder hacer uso de cualquiera de estas alternativas de uso turístico a través, digamos, del centro de interpretación. De manera que con esto podemos elevar el estándar de satisfacción. Habría que recordar que hasta hace unos 15 años la visita de Machu Picchu era tan maravillosa que tapaba todos los problemas y la satisfacción siempre era plena de los visitantes. Hoy, de manera alarmante, podemos saber que más del 30% de quienes nos visitan muestran quejas e insatisfacción de su visita a Machu Picchu. Si hiciésemos este proyecto, podríamos nuevamente tener más visitantes y con una experiencia plena, ¿no? Por supuesto que esto va a generar cambios, va a alterar la manera en que estamos visitando el lugar, y eso puede ser que preocupe a algunos y también puede chocar con intereses, ¿no? Porque el status quo siempre puede beneficiar a alguien y siempre puede haber quienes no quieren este cambio por sus propios intereses y movilizan digamos, a la población que hace 5 o 6 años estaba enamorada de este proyecto y hoy la ve como si fuera su enemigo. Sentimos que lo que necesitamos es un buen proyecto de comunicación para hacer entender que cuando se crea valor
porque lo que haría este proyecto es creación de valor. Todos podríamos salir ganando a través de, digamos, de un replanteo y una nueva visión de futuro de Machu Picchu. Si todo lo que hemos dicho hasta aquí es un problema de mercado, de que Machu Picchu le pone un tope al desarrollo del turismo regional, lo que necesitamos es un cambio de escala. Necesitamos que los impactos del turismo, que hoy están muy por debajo del mercado y de las expectativas, den un salto de escala para que tenga un mejor balance y eso genere bienestar. Solo hay que pensar, nuestro potencial de recursos arqueológicos, culturales, es equivalente a los de México, con toda seguridad. Y México tiene 50, 60 millones de visitantes y nosotros no podemos pasar de 3 millones. Y eso solo tiene que ver con la manera en que está organizado el modelo turístico, de manera que necesitamos a gritos un cambio de escala, ¿no? Un salto de escala, un salto de impactos en función al turismo. Y eso supone que Machu Picchu pueda superar la capacidad de admisión que hoy tiene, pero en términos de estricta sostenibilidad, para que el recurso lo puedan gozar también las futuras generaciones, al igual que nosotros. Por supuesto que no solo es Machu Picchu, en largo plazo tendremos que pensar en otros atractivos que se vendan solos y que tengan su imagen propia al mundo, pero en el mediano plazo lo que urge es reinventar Machu Picchu para cambiar su escala. Entonces, lo primero que necesitamos para cambiar la escala es la manera en que nos movemos en el territorio. Nosotros somos un territorio de ande muy complicado, con una geografía muy difícil, y todo lo hacemos por tierra, lo cual es una pérdida de tiempo. Tenemos a los visitantes más tiempos metidos en buses que en los propios destinos, que haciendo gasto en los lugares, porque no tenemos un mejor modelo. Lo ideal sería tener, además del nuevo aeropuerto que ojalá pronto esté en operación, un hub aéreo regional que nos permita varias cosas. Por ejemplo, mucha gente le teme a la altitud. Muchos de nuestros visitantes tienen más de 50 años y alguien de 50 años realmente sufre con la altitud de Cusco. Ideal sería que apenas llegase al aeropuerto de Cusco pudiese tomar un pequeño aeropuerto y empezar en algún aeropuerto chiquito cerca de Quillabambas su experiencia a los 1000 metros de altitud, en ese maravilloso clima, sin ningún problema de altura. Al segundo día estar en Machu Picchu a los 2000 metros sin ningún problema de altitud. Al tercer día estar en el Valle Sagrado a los 2800 y al cuarto día ya estar en nuestra ciudad perfectamente aclimatado y poder disfrutar los 2 o 3 días que le quedan en nuestra altitud cusqueña sin mayor complicación. Entonces, tener este hub aéreo nos generaría primero un nuevo umbral al destino, poder ingresar desde un umbral más bajo. ¿Qué más nos generaría? Nos posibilitaría que hoy, por la manera en que se mueven los aviones, somos un destino muy mediterráneo para gran parte de Brasil y gran parte de Argentina. Mucha gente que están territorialmente cerca de nosotros, de Brasil y Argentina, tiene que hacer una enorme U para llegar hasta Cusco cuando podían tener un vuelo de 2 o 3 horas directamente desde el lugar en que están. Y un viaje corto estarían allá. Y estamos hablando que Brasil, por su tamaño, es como Estados Unidos para México, ¿no? Sería un país emisor potentísimo que podría mandarnos millones de turistas y además que es un país que hace mucho turismo en el mundo. De manera que nos daría esa facilidad de tener vuelos cortos de gran parte del continente directamente acá. Y también nos permitiría que los otros destinos se desarrollen en paralelo. Por ejemplo, la experiencia Nazca es tortuosa, 5 horas de bus de ida y de vuelta. Qué ideal sería que uno pudiera estar en un solo vuelo desde un aeropuerto por Nazca a un aeropuerto en Machu Picchu, por ejemplo, ¿no? O de ahí estar a un pequeño viaje hacia el Colca. Si de esa manera pudiésemos movernos en el territorio, podríamos hacer que, digamos, el impacto de Machu Picchu beneficie también a los demás destinos turísticos, no solo de la región, sino del país, incluido Puebla, por supuesto. Entonces, lo que necesitamos es, además de un nuevo aeropuerto, un hub aéreo regional y un conjunto de libertades aéreas que nos permitan usar de esa manera el territorio. Y para esto también necesitaríamos reinventar Machu Picchu. Curiosamente, la inspiración viene del pasado. Cuando nosotros revisamos qué función tenía un lugar, primero que a Machu Picchu le llamamos una yacta, al igual que Cusco. Una yacta es algo parecido a una ciudad que eran, desarrollos urbanísticos del pasado, pero que tenían una función esencial, que era organizar el territorio. En el caso de Cusco es la yacta principal del Tahuantinsuyo y su misión era organizar casi la mitad del continente a través de caminos, de líneas sagradas, de una organización geopolítica muy cuidada, muy cuidadosa.
Pero al igual que Cusco, que era la yacta principal, en todo el territorio había otras yactas que tenían la función de organizar partes del territorio. Machu Picchu era una yacta también, al igual que lo ha sido Chavín en su momento, Chavín de Huanta, o como lo ha sido Caral, que tenía la función de organizar ese encuentro del Ande con la Amazonía en el cañón del Vilcanota. El tránsito de productos, la organización geopolítica, la organización religiosa, de manera que era un espacio sumamente activo. No era como hoy que lo visitamos, que parece el final de una pita. Hoy nuestro viaje a Machu Picchu es una línea enorme con 3, 4 cambios modales que nos dura casi 4 o 5 horas para volver por la misma línea, como si hubiese un velo detrás de Machu Picchu que lo desconecta con la Amazonía. El Machu Picchu ancestral original se conectaba y era un espacio hiperactivo con toda la Amazonía y permitía un vínculo vivo todo el tiempo. Entonces la inspiración para replantear Machu Picchu es pensar en el pasado, volver a ser un modelo de gestión que nos permita conservarlo mejor, que haga un Machu Picchu que sea el centro de organización del territorio en lugar del final de la pita que es hoy. Y para esto tenemos experiencias en otros lugares del mundo, ¿no? Otros lugares del mundo también han sufrido vejez en sus destinos turísticos. Podríamos hablar del Louvre, por ejemplo, que más o menos a fines de los 80, con menos de 2 millones de visitantes, ya colapsaba. Era muy difícil de visitar. Sin embargo, a través del proyecto de la pirámide, que arquitectónicamente fue muy controversial, pero a nivel funcional fue un gran éxito, porque fue parte de una política, en realidad, cultural en Francia, en la cual Mitterrand quería acercar los museos a la gente. Y a través de esta pirámide que reorganiza, genera circuitos, porque se vuelve un gran foyer de organización y tematización del turismo, del museo, se pueden tener hoy varios circuitos. Y hoy el Louvre, por supuesto, no es muy fácil de acceder, pero es que van más de 5 o 6 millones hoy de visitantes. Pero ha generado una revolución, y la llave maestra de esa revolución fue esta pieza de infraestructura que es ese foyer que conocemos como la pirámide del Louvre, que además es un proyecto muy antiguo porque venía conceptualmente desde el siglo XIX. Algo parecido ha sucedido en las pirámides de Egipto, que también sufrieron ya una vejez en su modelo de uso turístico, riesgos en su conservación, observaciones a la conservación de los lugares, y porque era lo mismo, era una visita exageradamente territorial, de ida y de vuelta, y a través de la incorporación del Gran Museo Egipcio, donde hay todo un planteamiento interpretativo de fondo, se tematizan formas de hacer experiencias. Incluso hay experiencias que no incorporan la visita ya propia a las pirámides, sino fotos de fondo con las pirámides. Acá se llevan las reliquias de los faraones y hay todo un tema que contar a través de esta incorporación. Y con esto además se termina de perfeccionar un circuito completo. Entonces, esta incorporación logra que un destino que había envejecido hoy, digamos, tenga un relanzamiento. Podríamos hablar de Disney, que al comienzo, en sus orígenes, era un solo parque, y cuando el parque empezó a colapsar, se dieron cuenta que podían tematizar, sacar a la marca Disney más arriba como una sombrilla gigante y empezar a tematizar a través de diferentes marcas, de manera que su capacidad de recibir visitantes se vuelve infinita, ¿no? Entonces, en todos los casos hay una revolución. ¿Qué tienen en común estas revoluciones que no hemos tomado en cuenta acá? Asumieron que no se trataba de una suma cero. O sea, lo que hoy pasa en Machu Picchu, ¿por qué el pueblo pide que haya 1000 boletos que se vendan ahí, que los visitantes estén obligados a dormir? Porque se asume que esa cantidad es limitada y jamás va a poder crecer. Como es una suma cero, todo el mundo quiere llevarse la mayor parte. No estamos asumiendo que se puede crear valor como se ha creado en el Louvre, como se ha creado en las pirámides de Egipto, como lo ha creado Disney muchas veces. Entonces, la primera cosa que hay que pensar es que sí se puede crear valor y no se trata de una suma cero. En todos los casos se cambió la escala de operación turística, se cambió la geografía turística, el despliegue del destino en un espacio mayor y además en circuitos perfectos, tematizados, en los cuales la interpretación pasa a ser el eje, ya no el recorrido, ya no la fricción por el espacio, sino la interpretación, un tema que contar a las personas, ¿no? Y en todos los casos se trató de reinvención del concepto, reinvención de la marca y reinvención del destino. Entonces, en Machu Picchu, ¿por qué no se podía hacer esto? Hay documentos del Estado, ¿no?, que se han trabajado desde hace más de 10 años, que nos dicen que sí es posible, que a través de un proyecto central y algunas otras intervenciones complementarias, se podría migrar a una nueva forma de hacer visita a Machu Picchu,
de nuevo, repensando la idea de que Machu Picchu es un centro organizador del territorio y que no es solamente el final de una pita como hoy, donde la interpretación pueda ser el eje de la experiencia, donde el espacio pueda crecer exponencialmente y donde, digamos, podamos promover muchas modalidades tematizadas de uso turístico para los diferentes visitantes que quisieran llegar al lugar.